Bienvenidos amigos y amigas de Antena Zone, el podcast Antena Historia que intenta desvelar los enigmas misteriosos del pasado. Hoy nos adentramos en las costas salvajes de lo que hoy es Carolina del Norte, a finales del siglo XVI. Una época de audacia, exploración y a menudo de fracasos brutales. Inglaterra, bajo el reinado de la reina Isabel I, miraba con ambición las vastas y desconocidas tierras al otro lado del Atlántico. No eran los primeros. España ya había establecido un vasto imperio, pero los ingleses buscaban su lugar propio, su propia base para expandir su influencia y buscar, sobre todo, riquezas. Varias expediciones se aventuraron, enfrentándose a mares traicioneros, enfermedades desconocidas y la compleja realidad de las poblaciones nativas que ya habitaban esas tierras desde hacía milenios. Pero una de estas empresas colonizadoras, una en particular, se convirtió en leyenda. Un grupo de más de 100 personas, hombres, mujeres y niños, que desembarcaron con la esperanza de construir un nuevo futuro, simplemente desaparecieron. Dejaron tras de sí un puñado de pistas crípticas y un misterio que ha perdurado por más de 400 años. El enigma de la colonia perdida de Roanoke. La historia de la colonia perdida no comienza con John White en 1587. Es la culminación de varios intentos previos, todos patrocinados por una figura clave en la corte isabelina, Sir Walter Raleigh, poeta, explorador, soldado y pirata, y favorito de la reina. Raleigh soñaba con establecer una colonia inglesa permanente en el Nuevo Mundo, un lugar que él llamó Virginia, en honor a la reina virgen. El primer intento serio tuvo lugar en 1585. Raleigh envió una expedición liderada por Richard Grenville, un marino experimentado pero de temperamento difícil, y Ralph Lane, que fue el gobernador designado. Desembarcaron en la isla de Roanoke, un lugar estratégico cerca de la costa. Sin embargo, la expedición estuvo plagada de problemas desde el principio. Un incidente con una copa de plata robada a Grenville llevó a incendiar una aldea nativa, envenenando así las relaciones con los habitantes locales, particularmente con la tribu Secotan, liderada por el jefe Wingina. Lane, el gobernador, se centró más en la exploración militar y la búsqueda de recursos que en establecer una agricultura sostenible. La escasez de alimentos se hizo crítica. Las hostilidades con los nativos escalaron, culminando en un ataque inglés preventivo que resultó con la muerte de Wingina, el jefe de la tribu. Cuando Sir Francis Drake, regresando de una de esas incursiones contra los españoles en el Caribe, pasó por Roanoke en 1586, los colonos, desmoralizados y hambrientos,
le rogaron que los llevara de vuelta a Inglaterra. Abandonaron la colonia dejando atrás solo un pequeño grupo de unos 15 hombres para mantener la posición inglesa del territorio. Estos hombres, sin embargo, también desaparecieron antes de la llegada de la siguiente expedición. El primer intento de Raleigh había fracasado, en gran parte debido a la mala gestión, la mala preparación, una preparación insuficiente totalmente para la autosuficiencia de esa colonia y las hostilidades generadas con las tribus locales. A pesar de los reveses, Sir Walter Raleigh era persistente. Aprendiendo de los errores anteriores, concibió una tercera expedición en 1587 con un enfoque diferente. Esta vez el objetivo principal no era solo un puesto militar o de exploración, sino establecer una verdadera colonia de asentamiento. El grupo era más grande, compuesto alrededor de 115 personas, incluyendo familias enteras, mujeres y niños. La idea era que una comunidad con agricultores, artesanos y familias tendrían más posibilidades de sobrevivir y prosperar a largo plazo. John White, el gobernador elegido esta vez para esta empresa, era una figura más conciliadora que sus predecesores. Era un artista talentoso que había viajado con expediciones anteriores y había creado valiosas acuarelas documentando la vida de los nativos de la región, sus costumbres y su entorno natural. Su nombramiento sugería un deseo de Raleigh de fomentar relaciones más, pacíficas con las tribus locales. Llegaron a Roanoke en julio de 1587. La primera decepción fue encontrar el fuerte abandonado y a los 15 hombres dejados allí en 1586 desaparecidos, presumiblemente asesinados por tribus nativas hostiles en represalia por algún conflicto anterior. A pesar de este sombrío comienzo, los colonos comenzaron a reconstruir y establecerse. La esperanza llegó con el nacimiento de Virginia Dare, la nieta de John White, el 18 de agosto de 1587. Fue la primera niña de padres ingleses nacida en América del Norte, un símbolo del potencial futuro de la colonia. Sin embargo, los viejos problemas no tardaron en reaparecer. Las relaciones con las tribus nativas seguían siendo tensas a pesar de los esfuerzos de White. El grupo que los había atacado en 1586 seguía siendo una amenaza y los colonos se encontraron aislados y con dificultades para obtener suficiente alimento. La dependencia de los suministros de Inglaterra era evidente. La situación se volvió insostenible y los colonos, tras mucho debate, tomaron una decisión crucial. Como decíamos, la colonia necesitaba desesperadamente más provisiones y refuerzos. La decisión recayó sobre John White, el gobernador, para hacer el peligroso viaje de regreso a Inglaterra. Fue una elección cargada de emociones y responsabilidad. White debía dejar atrás a su propia familia, incluyendo a su hija Eleanor y a su pequeña nieta, Virginia Dare, con la promesa solemne de regresar lo antes posible, eso sí. Partió en agosto de 1587 llevando consigo la esperanza de toda la colonia. Pero amigos, el Atlántico a finales del siglo XVI era un lugar peligroso, no solo por las tormentas y los desafíos de la navegación, sino también por las tensiones políticas en Europa. Al llegar a Inglaterra, White se encontró en medio de una crisis nacional. El rey Felipe II de España, harto de las incursiones inglesas y decidido a restaurar el catolicismo en Inglaterra, había reunido una inmensa flota,
la grande y felicísima Armada, con la intención de invadir Inglaterra. La amenaza española era inminente y el gobierno inglés movilizó todos los recursos disponibles para la defensa. Cada barco capaz de navegar fue requisado para unirse a la flota inglesa o para patrullar las costas. Esto significó que no había barcos disponibles para que John White regresara a Roanoke. Su misión vital quedó paralizada por la guerra. White hizo todo lo posible. Intentó fletar pequeños barcos privados, pero sus esfuerzos fueron frustrados. La prioridad era la defensa de Inglaterra. La Armada española zarpó en 1588 y, como todos sabéis, fue derrotada, en parte por los ingleses y en parte por las tormentas del Canal de la Mancha. La victoria fue un momento decisivo para la historia inglesa, pero para los colonos de Roanoke significó un retraso catastrófico. A pesar de la derrota de la Armada, la situación marítima siguió siendo compleja. White tuvo que luchar durante 2 años más para conseguir un barco adecuado para su viaje de regreso. Finalmente, en 1590, logró unirse a una expedición de corsarios ingleses que acordaron llevarlo a Roanoke de camino a sus propias actividades en el Caribe. 3 largos años habían pasado desde que se despidió de su familia y de la colonia. El viaje de regreso en 1590 debió ser agonizante para John White. Cada día que pasaba, la incertidumbre sobre el destino de su colonia, de su hija y de su nieta crecía. Finalmente, en agosto de 1590, los barcos de White anclaron cerca de la isla de Roanoke. Al acercarse a la orilla, la escena que se presentó ante sus ojos fue escalofriante. El asentamiento estaba desierto. No había humo de fogatas, no había gente trabajando, no había señales de vida. La empalizada que había construido estaba intacta, pero al entrar en las casas, percibió que habían sido desmanteladas metódicamente, no destruidas violentamente. Era como si hubieran sido desarmadas, con calma, no arrasadas en un ataque. White y sus hombres buscaron por todas partes. Recorrieron el perímetro, inspeccionaron los restos del campamento. No encontraron cuerpos, no encontraron señales de una masacre, ni rastro de los 115 colonos. El silencio de la colonia abandonada era ensordecedor. La única pista que encontraron fue en la empalizada, tallada en uno de los postes de la entrada, con letras claras y grandes, estaba la palabra Croatoan. En un árbol cercano, a cierta altura del suelo, encontraron tallada de nuevo las letras Crow. White recordó un acuerdo que habían hecho con los colonos antes de partir. Si se veían obligados a abandonar el asentamiento debido a una amenaza o peligro, debían tallar una cruz maltesa en un lugar visible, como por ejemplo la empalizada o un árbol cercano, además del nombre del lugar al que se dirigirían. La ausencia de la cruz maltesa fue un detalle muy importante para White. Interpretó que la partida no había sido forzada por un ataque inminente o una masacre violenta. Esto, pues, le dio una tenue esperanza. Croatoan. Era un nombre significativo. Era el nombre de una isla al sur de Roanoke, hoy conocida como Isla Hatteras. Y también
del nombre de la tribu nativa que habitaba esa isla. John White concluyó que los colonos se habían trasladado a la isla de Croatoan, buscando refugio o quizás integrándose con la tribu amiga. Desesperado por encontrarlos, White intentó navegar hacia Croatoan. Sin embargo, el destino volvió a interponerse. Una serie de violentas tormentas azotaron la zona, dañando los barcos y poniendo en peligro a la tripulación. Con los suministros agotándose y las condiciones de navegación volviéndose cada vez más peligrosas, los capitanes de los barcos, que acordaros eran corsarios, con sus propios objetivos, se negaron a continuar la búsqueda. A regañadientes y con el corazón roto, John White se vio obligado a abandonar la búsqueda y regresar a Inglaterra, dejando atrás el misterio de la colonia desaparecida. Nunca volvió a América. La desaparición de la colonia de Roanoke se convirtió rápidamente en un enigma, un tema de especulación y leyenda. A lo largo de los siglos, historiadores, arqueólogos y aficionados han propuesto numerosas teorías para explicar qué le sucedió a esos 115 colonos. Así que, puestos a esto, analicemos los más prominentes y las evidencias que la respaldan o la refutan. Bien, hay una teoría que puede ser factible: la masacre por tribus nativas hostiles. Aunque bueno, la falta de evidencia directa en el sitio de Roanoke debilita esta teoría como la única explicación. Es posible que la colonia fuera atacada y destruida por una tribu nativa hostil, quizás los mismos que habían matado a los 15 hombres dejados en 1586. Los Secotoan u otra tribu resentida por las incursiones inglesas anteriores podrían haber lanzado ese supuesto ataque. Sin embargo, la forma en que se desmanteló el asentamiento, en lugar de ser quemado o arrasado violentamente, no encaja con la imagen de una masacre brutal. Además, la ausencia de restos humanos o señales de una lucha a gran escala es desconcertante si toda la colonia fue aniquilada en ese sitio. Es posible que un ataque obligara a los colonos a dispersarse y luego fueran cazados o murieran individualmente. Pero las evidencias arqueológicas en Roanoke no respaldan una masacre en este lugar. Así que podemos analizar otra teoría, que puede ser hambruna, enfermedad o dispersión. La vida en una colonia fronteriza era increíblemente difícil. Las primeras colonias inglesas, como Jamestown, sufrieron terriblemente la escasez de alimentos, también enfermedades, muchas de ellas desconocidas para los europeos, y las duras condiciones ambientales, por supuesto. Es plausible que la colonia de Roanoke sufriera una hambruna severa o una epidemia. Enfrentados a la muerte por inanición o enfermedad, los colonos supervivientes podrían haberse visto obligados a abandonar el asentamiento en busca de comida o ayuda. Podrían haberse dividido en grupos más pequeños para aumentar así las posibilidades de encontrar recursos, o haber intentado llegar a la isla de Croatoan como un último recurso. Esta dispersión explicaría por qué no se encontraron juntos y por qué no hay señales de una gran lucha. Los grupos pequeños podrían haber sido más vulnerables a los peligros, a la enfermedad o incluso a la asimilación forzada por diferentes tribus nativas. Pero tampoco hay evidencias de esto. Otra teoría podría ser que intentaron regresar a Inglaterra por su cuenta.
Bien, esta teoría es considerada muy improbable por los expertos. Los colonos no tenían los barcos ni la experiencia necesaria para emprender un viaje transatlántico con mínima seguridad. Un viaje así requería barcos grandes, tripulaciones experimentadas, navegación avanzada y suministro suficiente para semanas en mar abierto. Los colonos de Roanoke no poseían nada de esto. Es posible que intentaran construir una embarcación pequeña para llegar a un asentamiento español. También podría ser una opción muy arriesgada de todas maneras. O simplemente para explorar la costa. Pero un intento de cruzar el Atlántico es casi impensable dadas sus limitaciones. Así que aparquemos esta teoría. He nombrado a los españoles. Podría haber habido una intervención española en la colonia. ¿Quién lo sabe? Los españoles consideraban a los ingleses intrusos en lo que nosotros llamábamos o reclamábamos como nuestros territorios. Habían estado al tanto de los intentos ingleses en Roanoke y los veían con hostilidad. Es teóricamente posible que una expedición española desde, por ejemplo, la Florida o el Caribe hubiera atacado y destruido la colonia. Sin embargo, no hay registros españoles que confirmen un ataque a Roanoke en ese periodo. Los españoles, como sabéis, solíamos documentar absolutamente todo. Y, por supuesto, nuestras acciones militares. Además, la forma en que se encontró el asentamiento, desmantelado en lugar de quemado o destruido por ejemplo, artillería, no encaja con un ataque militar español típico. Aunque, bueno, la posibilidad existe. Pero, bueno, la falta de evidencias históricas sólidas lo hace menos probable que otras teorías. Por ejemplo, otra teoría, la reubicación planificada, parcial o total. Los hallazgos más recientes han dado un nuevo impulso a la idea de que los colonos pudieran haberse reubicado, quizá no solo en Croatoan, sino también tierra adentro. El reexamen de los mapas de John White utilizando tecnología moderna como la reflectografía infrarroja ha revelado marcas en esos mapas ocultas. En un mapa, bajo un parche que se creía decorativo, se descubrió un símbolo que podría representar un pequeño fuerte. Este fuerte estaría ubicado tierra adentro, en el continente, cerca de la confluencia de los ríos Chowan y Roanoke. Esto ha llevado a algunos a la hipótesis de que los colonos pudieron haber planeado mudarse tierra adentro a un lugar más seguro y con mejores recursos, quizá incluso antes de que White partiera hacia Inglaterra. La palabra Croatoan podría haber sido solo una parte del plan, indicando que algunos se dirigieron allí, mientras que otros fueron al sitio tierra adentro. La arqueología en el sitio potencial de ese fuerte, tierra adentro, ha encontrado algunos artefactos que podrían respaldar esta idea. Aunque bueno, la evidencia aún no es concluyente. Esta teoría no descarta la integración con los nativos, sino que sugiere que la colonia pudiera haberse dividido y buscar refugio en más de un lugar. Y por supuesto, como he dicho, la integración con los nativos, esa es otra teoría. Esta es, con diferencia, la teoría más favorecida por la mayoría de los historiadores y arqueólogos hoy en día. La palabra Croatoan, tallada en la empalizada, es la pista más fuerte que tenemos. Sugiere que los colonos se dirigieron a la isla Croatoan y buscaron refugio o se asimilaron con la tribu que también se llamaba Croatoan, que bueno, se sabía que era relativamente amistosa con los ingleses en comparación con otras tribus de la zona. La evidencia que apoya esta teoría proviene de varias fuentes posteriores. Los primeros colonos ingleses que se establecieron en Jamestown, Virginia, por ejemplo, a principios
del siglo XVII, escucharon informes de tribus nativas sobre personas de ascendencia europea que vivían entre ellos a cierta distancia al sur. El capitán John Smith, líder de Jamestown, recibió relatos de un jefe, Powhatan, sobre individuos vestidos como ingleses que vivían al suroeste de Jamestown. Otros informes hablaban de nativos con ojos grises o que podían hablar incluso un poco de inglés. La arqueología también ha proporcionado pues, su apoyo a esta teoría. Excavaciones en la isla Hatteras, la antigua isla Croatoan, y en sitios arqueológicos tierra adentro han desenterrado artefactos de origen inglés que datan de finales del siglo XVI, como fragmentos de cerámica, herramientas metálicas o partes de armas. Estos hallazgos en sitios nativos sugieren un contacto importante y prolongado, y posiblemente la residencia de europeos entre estas tribus. La falta de esa cruz maltesa que John White había acordado y no la vio, no la observó, también encaja con la idea de una partida planificada, aunque forzada por las circunstancias, hacia un lugar conocido como era Croatoan y relativamente seguro, en lugar de una huida desesperada por un ataque o algo así, ¿no? Así que nada, a pesar de los siglos transcurridos, la búsqueda de una respuesta definitiva sobre los destinos de la colonia perdida de Roanoke continúan hoy día. Cada nueva excavación arqueológica, cada nuevo análisis de documentos antiguos, cada nueva tecnología aplicada a las pistas existentes reaviva la esperanza de resolver este enigma. La arqueología sigue siendo la herramienta fundamental. Los trabajos en la isla Hatteras, en el sitio de la colonia original de Roanoke y en los sitios potenciales tierra adentro continúan desenterrando fragmentos del pasado que podrían encajar en este rompecabezas. El análisis de ADN de restos humanos encontrados en sitios nativos cercanos podría, en un futuro, proporcionar vínculos genéticos con esos colonos ingleses. Así que nada, señores, el misterio de esta colonia, de la colonia de Roanoke, ha capturado la imaginación popular anglosajona durante generaciones. Ha inspirado libros, obras de teatro, documentales y leyendas. Se han convertido en un símbolo de los peligros de la colonización temprana, de la vulnerabilidad humana frente a lo desconocido y de las complejas y a menudo trágicas interacciones entre los colonos europeos y las poblaciones nativas de América del Norte. Más allá de la fascinación por el misterio, la historia de Roanoke nos viene a recordar la fragilidad de los primeros intentos de asentamiento y la inmensa dificultad de sobrevivir en un entorno desconocido y a menudo hostil. También se subraya la importancia de las relaciones con las poblaciones indígenas, cuya ayuda y conocimiento eran a menudo cruciales para la supervivencia de estos asentamientos, pero cuyas tierras y formas de vida estaban bajo una presión cada vez mayor por parte de los europeos. Así que nada, señores, como os digo, la colonia perdida de Roanoke sigue siendo uno de los grandes enigmas sin resolver de la historia. No es solo la historia de una desaparición, sino un microcosmo de los desafíos de la era de la exploración y la colonización. Nos habla de la audacia de Sir Walter Raleigh, por ejemplo, de la desesperación de John White al no poder regresar a tiempo, de la resiliencia de los colonos que se enfrentaron a lo impensable y de la compleja y a menudo violenta dinámica entre europeos y nativos americanos. Así que
aunque la teoría de la integración con las tribus nativas, particularmente los croatoan, parece ser la más plausible dada la evidencia actual, la falta de pruebas concluyentes mantienen vivo este misterio. ¿Se asimilaron por completo? ¿Sobrevivieron sus descendientes? ¿Qué papel jugaron las enfermedades o las hambrunas en su destino final? Quizá nunca encontremos una respuesta única y definitiva que explique el destino de cada uno de estos 115 colonos. Pero la búsqueda en sí misma nos enseña mucho sobre esa época crucial, sobre la arqueología, la historia y la naturaleza perdurable de los misterios humanos. La historia de la colonia perdida de Roanoke sigue siendo un recordatorio inquietante en las costas de Carolina del Norte, un eco de las esperanzas y los miedos de aquellos que se aventuraron en un nuevo mundo y se desvanecieron en la niebla del tiempo. Y así, este enigma de Roanoke perdura, esperando quizás que futuras generaciones desentierren la pieza final del rompecabezas.